sessione di questa seconda parte della mattinata è concentrata sul mondo monastico. Un mondo monastico di epoca moderna, siamo tra i secoli XVI e XVII e abbiamo alcune riflessioni su esperienze di vita monastica al femminile tra America e Italia, e sarà un percorso attraverso alcuni particolari momenti di sviluppo della morale, dei valori, ma anche delle pratiche, se insomma posso introdurre così, tra la resistenza, la resilienza, la lotta. Vorrei anche appunto introdurre il paradigma del fragile e antifragile come possibile lente di lettura di queste esperienze. La prima relatrice di oggi è Diana Barreto Avila, che ha studiato, si è dottorata all'Università Nazionale Autonoma del Messico, ha proseguito poi gli studi in varie parti di questo mondo, tra cui l'università in cui lavoro anche io, che è Roma 3, il Dipartimento di Studi Umanistici, quindi in qualche modo c'è un legame geografico con Diana Barreto. È specializzata nella storia di genere e women studies, e quindi insomma la sua produzione, la sua riflessione si concentra molto su questi temi, e la sua relazione di oggi ha il titolo Donne perse e distratte dal mondo. In particolare caso di studio il monastero delle pentite di Città del Messico. Quindi ringrazio Diana per la partecipazione, ringrazio anche ovviamente le organizzatrici, gli organizzatori e il bel contesto che ci ospita, e le lascio la parola nei minuti insomma che abbiamo pattuito. Buongiorno Diana, e a te il campo. Hola, buongiorno. Grazie per l'invitazione e grazie a Maria Chiara per stare qua, per fare tutto, a Veronica, a Silvia e bueno, all'organizzatrice dell'incontro. Io adesso sono in Messico e sono le 4 della mattina, però sono molto svegliata. Però Coraggio. però parlare penso in spagnolo più facile, però faccio una condivisione di la pantalla per iniziare. Bene. Bueno, come l'ha detto lei, parlare sul monasterio sobre el monasterio de las Arrepentidas, que se fundó en la Ciudad de México en el siglo XVI. Pero quería decir antes que, bueno, este va a ser el tercer monasterio que se funda en la Ciudad de México. Y como antecedente, decir que en los años 40, en el proceso ya de asentamiento de la colonización, es decir, cuando los colonos ya deciden establecerse de forma permanente en México y se pasa de una sociedad de conquista a una sociedad de colonia, se empiezan a fundar instituciones para hacer funcionar todo el sistema, ¿no? El sistema sexogenérico hispano-latino. Y bueno, el gobierno de la Ciudad de México va a pedir en el mismo año las 2 primeras instituciones para mujeres que no tuvieran que ver con la evangelización indígena. En la misma cédula se va a encontrar que van a pedir un monasterio de monjas y la casa de Mansevilla, que va a ser el burdel, el prostíbulo. El convento de monjas se va a fundar en 1541 y va a llamarse el Monasterio de la Madre de Dios, donde van a empezar a ingresar monjas profesas concepcionistas. Va a ser el primero de la Nueva España. Y después, en el 1543, se va a fundar la Casa de Mansevilla, el prostíbulo, que se va a llamar la Casa de las Gaias. Bueno, el tercer monasterio, la tercera institución, que va a ser el segundo monasterio que se funda en Ciudad de México, va a ser el Monasterio de las Arrepentidas, que va a ser especialmente para prostitutas que estaban arrepentidas, ¿no? Este será el segundo monasterio fundado en la Ciudad de México y se va a fundar 40 años después
del primer monasterio de monjas, ¿no? Entonces, el primer monasterio de monjas se va a fundar en 1541 y este monasterio del que vamos a hablar hoy se va a fundar en 1572. Pero bueno, me parecía muy importante dar este antecedente, ¿no? Bueno, voy a tratar la fundación de este monasterio desde la perspectiva que este monasterio fue parte de la configuración del sistema sexogénero hispano-latino que se estaba instaurando en el Nuevo Mundo durante el siglo XVI a través de la fundación de instituciones para mujeres que configuraban y clasificaban la moral y los cuerpos de las mujeres. Pondré especial atención en saber qué tipo de mujeres ingresaron a este monasterio y sobre todo entender los conceptos con el que se les nombraron, ¿no? Así como, tratar de entender los procesos sociales en los años 70 del siglo XVI de la Nueva España que hicieron que fuera necesario que se fundara un monasterio para mujeres arrepentidas, ¿no? Y bueno, ¿quiénes son estas mujeres arrepentidas? ¿Cuál es su origen y de dónde viene? Bueno, igualmente que, como lo va a exponer la colega, ¿no? Este monasterio también se fundó inició con la fundación de la Cofradía de la Soledad de Nuestra Señora de Santa Lucía y el objetivo de este monasterio era que en él ingresaran, como dice ella, mujeres pecadoras en el pecado de la carne, porque eran mal ejemplo para la ciudad y eran ocasión de muchos males, ¿no? En el monasterio empezaban a ingresar mujeres sin dote, o sea, este sería un monasterio en el que no se va a pedir dote y se le van a pagar todos los gastos de ingreso, ¿no? Que es por comida, vestido. El monasterio se mantendría solo de las limosnas que los cofrades pedían todos los días en las calles de la ciudad. El monasterio fue fundado y gobernado por 5 monjas concepcionistas que venían del único monasterio que existía en la Ciudad de México, el Monasterio de la Madre de Dios, aquel fundado en 1541. Estas monjas concepcionistas serían las encargadas del proceso de reconversión de las mujeres pecadoras. El monasterio se llenó rápidamente y para 1577 estaba habitado por 28 mujeres y tenía una fuerte demanda, pues según la abadesa Ana de Soto, todos los días llegaban mujeres desesperadas con lágrimas en los ojos para que las dejaran entrar. En los documentos de la época nunca se menciona la palabra prostituta. El concepto para definir a las mujeres que ingresaron fue, según lo mencionó la abadesa, que 14 de estas mujeres estaban públicamente en la ciudad y se menciona que se encontraban endeudadas. En un estudio realizado sobre la prostitución en el Reino de Granada del siglo XVI, María Teresa López Beltrán analiza cómo en la documentación de la época las mujeres en situación de prostitución se llamaban claramente rameras, mujeres enamoradas o mujeres públicas. El calificativo de ramera se usaba para designar a aquellas que se prostituían de manera independiente, es decir, que no pertenecían a un establecimiento dedicado a la prostitución de mujeres. El término de mujeres enamoradas designaba un tipo de prostitución que no se ejercía propiamente en las calles, sino que también la realizaban mujeres de una manera independiente y era un tipo de prostitución considerado de un rango mucho más elevado socialmente que las rameras. La noción de mujer pública era utilizada para designar a las mujeres que eran prostituidas dentro de la casa de Mansevilla y se consideraba el estrato más bajo de la prostitución. Así, por el concepto de mujeres que estaban públicamente, sabemos que 14 de las mujeres que entraron al monasterio de las arrepentidas venían del estrato más bajo del mundo de la prostitución, que eran las que vivían en la casa de Mansevilla de ellas, aquella que había sido fundada en 1543 y que fue la segunda institución para mujeres fuera de las instituciones de evangelizaciones que se fundó en la Ciudad de México. Los conceptos para referirse a las demás mujeres que habían ingresado o querían ingresar al monasterio
fueron muy variados y no encontramos los términos usados en España relacionados con el mundo de la prostitución. Entonces, más o menos en general, bueno, hablan, ¿no? Mujeres que con su vida daban mal ejemplo y eran ocasión de muchos males. Mujeres pecadoras en el pecado de la carne, mujeres del mundo, mujeres perdidas, mujeres del mal vivir y mujeres distraídas del mundo. Sobre todo se va a hablar de mujeres perdidas. Algunos de los términos usados para nombrar a las mujeres que habitaban el mundo del monasterio se refería en general a las mujeres que habían perdido su reputación por mantener relaciones ilícitas públicamente, fuera por estar en una situación de prostitución o por quedar fuera de la moral. Es importante señalar que el establecimiento de la Inquisición acababa de suceder en 1571 en la Nueva España y coincide con la fundación del monasterio. Y desde que empezó su funcionamiento, se dedicó a regular la vida sexual de las mujeres de la sociedad novohispana que se encontraba, que se creía que eran más laxas que en España, ¿no? O sea, que al llegar a la Nueva España, las mujeres se relajaban en la moral. Y bueno, una de las funciones que tuvo la Inquisición desde el inicio fue empezar a perseguir a mujeres amancebadas, es decir, mujeres que habitaban con un hombre sin haberse casado. Así, las mujeres que ingresaban al monasterio podrían ser mujeres que habían perdido su honor o mujeres que podían casarse por no tener una dote, que mantenían relaciones fuera de la normatividad y que podían ser perseguidas por el Santo Oficio. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio eran usualmente descritas como torpe e ilícita amistad, conceptos que guardaban aún la reputación de las mujeres. Sin embargo, la determinación de perdida se usaba cuando se mantenían este tipo de relaciones públicamente y se consideraba que las mujeres quedaban al perder su reputación y honor expuestas a los riesgos del mundo. El monasterio de las Arrepentidas era el único de su género en la Nueva España, pues en los demás monasterios que existían, que no eran muchos, alrededor de 3, todos exigían una dote elevada para entrar y que fueran doncellas de calidad, o sea, que pudieran mostrar que eran pertenecientes a familias, sobre todo de conquistadores reconocidos dentro de la sociedad. Por este motivo, el monasterio de las Arrepentidas tuvo una alta demanda y, según la abadesa, la fama del monasterio se había extendido por todo el reino y por los reinos vecinos, por lo cual acudían a las puertas del monasterio muchas mujeres que solicitan entrar, ¿no? Las mujeres que querían entrar las describe como que eran mujeres mozas, es decir, mujeres jóvenes de buen parecer, quiere decir que eran atractivas y bueno, que a causa de la de ofender a Dios nuestro Señor, acudían por el mundo por no poder hacer otra cosa. Bueno, que ofendían a Dios, es decir, que había un desacato a la moral y que esto lo hacían porque no encontraban otra cosa que hacer. Porque decían, no hay en esta tierra aquella casa de señoras como en España, donde las mujeres queriendo servir se recogen y así los vecinos de la dicha ciudad no hay entre ellos personas poderosas para que particularmente se les pida ayuda. El monasterio de las Arrepentidas se fue transformando y adquirió diversos nombres durante los primeros años. Se llamó Monasterio de las Convertidas de la Penitencia y Monasterio de la Soledad también. Así también cambió el tipo de mujeres que ingresaron en él. A partir de 1580, los informes del monasterio comenzaron a poner un especial énfasis en que el monasterio era una institución que se ocupaba de mujeres españolas, a diferencia de los primeros años, en donde no se mencionaba el origen étnico de las habitantes del monasterio. Durante estos años, la comunidad estaba conformada por 80 mujeres
más o menos 80 mujeres que se decían eran profesas, y ahí en general se habla de que había 100 mujeres, entre sirvientas y, bueno, otro tipo de habitantes, ¿no? Novicias. Y se les dice que son todas españolas con el título de pecadoras convertidas y que son enseñadas por monjas antiguas del monasterio de la Concepción en el labor de rezar y cantar. Sobre la identidad de las mujeres que ingresaron al monasterio de las Arrepentidas, solo se conservan noticias de una mujer llamada Leonor de Rivera, quien pidió hacer un informe sobre su situación en 1581 con el objetivo de que la dejaran entrar en este monasterio. En el informe participaron como testigos una beata llamada Florentina de la Concepción, de 80 años de edad, que declaró que Leonor de Rivera vivía deshonesta e disolutamente como mujer carnal y mundana, y que por esta situación la había llevado a vivir con ella a su casa. Y que, bueno, ha pedido y rogado a esta testigo, es decir, a Florentina, la recibiese en el monasterio de las monjas de la ciudad. Esta testiga le ha dicho que si no la recogen en el monasterio, se ha de ir por el mundo como mujer errada. Dentro de esta declaración se señala especialmente que Leonor de Rivera podía entrar porque no estaba casada. La otra mujer que se presentó como testigo fue Marisela, la cual declaró que la conocía porque era su vecina en el barrio de San Juan desde hace 6 meses, y manifestó que Leonor ha sido mujer errada porque daba su cuerpo a quien se lo pedía para que la conociera carnalmente, y que había visto cómo la beata concepcionista la había recogido en su casa. Florentina de la Concepción, beata, como se lo había pedido Leonor de Rivera, porque decía que no había alguna persona que la recogiese en su casa y se había de ir como mujer perdida en el mundo. También declaró que Leonor de Rivera no tenía ninguna enfermedad y que era una mujer sana desde que la conocía y tampoco era casada. El interrogatorio termina con el propio testimonio de Leonor de Rivera, en el cual dice que tiene 20 años y que es originaria de Toledo, España. Dice que llegó sola y que desde que se estableció en la Ciudad de México ha vivido deshonestamente. Dijo que ha vivido de por sí libremente y como mujer relajada, ha vivido deshonestamente, ofendido a Dios con los hombres que la conocían carnalmente, y así como mujer errada, arrepintiéndose por el cuerpo y pecado, y pudiese admitirla estar en religión en el monasterio de las recogidas de esta ciudad, porque quiere servir a Dios nuestro Señor. La descripción que se hace de Leonor de Rivera en este interrogatorio coincide con las características que se realizaron en los informes del Monasterio de las Arrepentidas, en tanto que se trataba de una mujer española, soltera y pobre, que encontraba arrepentida de sus pecados. Dentro de este informe no se encuentran las palabras utilizadas en el Reino de Castilla para designar la prostitución, pues no se menciona que fuera una mujer enamorada, ramera o pública. Sin embargo, según las palabras y la situación de Leonor de Rivera, se sobreentiende que vive de su cuerpo. Su situación fue la de ser una mujer que emigró sola de Toledo a la Ciudad de México y quizá comenzó a prostituirse de una manera privada, pues pertenecía a un prostíbulo, ¿no? A una casa de mancebía. Una de las características especiales fue que ella manifestaba públicamente estar arrepentida de sus pecados por propia voluntad, es decir, quería salir de la situación en la que se encontraba, y se entiende que está en un estado de pobreza, por lo que si no es admitida dentro del monasterio de las Arrepentidas, no tendrá otra opción más que ser una mujer errada, por lo que mujer perdida por el mundo y mujer errada podría tratarse la manera de referirse a la prostitución en la Nueva España y en este contexto, ¿no? Por otra parte, el requerimiento para entrar como religiosa en el monasterio de las Recogidas
parece haber sido el de estar sana y no haber estado casada. Esta restricción, la restricción sería estar enferma, en tanto que se hace hincapié dentro del interrogatorio en que Leonor estaba sana, lo que es bastante lógico, pues el vivir en común debían de cuidar que no se contagiaran las enfermedades. Por otra parte, estaría el requerimiento de no haber contraído matrimonio. Esta condición estaría relacionada con la posibilidad de que pudiera profesar como religiosa. Es probable que las demás mujeres españolas que ingresaron al monasterio de las Arrepentidas fueran también migrantes, pues la Ciudad de México durante el siglo XVI fue el centro más importante de la migración femenina y masculina que venía de Europa al Nuevo Mundo, buscando mejores oportunidades. Según Jerónimo de Mendieta, uno de los cronistas franciscanos más reconocidos del siglo XVI, dice en 1562, que por la gran cantidad de mujeres que migraban de España a la Ciudad de México, no había manera de casarlas ni sustentarlas, por lo que se encontraban muy pobres. Y decía, bueno, diciendo que no sabía, sabrá Dios, lo que harían casadas como solteras por no tener que comer. Según Serrana Real García, durante el siglo XVI, por ejemplo, también en el Reino de Galicia, existió un desequilibrio demográfico en el cual había más mujeres que hombres, resultado del esquema matrimonial restringido, debido al modo cultural establecido en torno a las nociones fundamentales de familia conyugal y economía familiar. El hecho produjo un gran número de mujeres solas, es decir, mujeres que no tenían un vínculo familiar y se vieron condenadas a una existencia precaria y difícil. Fue rigurosamente controlada y vigilada por la sociedad del siglo XVI. Bueno, esta autora ha estudiado cómo durante el siglo XVI en España los discursos oficiales comenzaron a poner acción en las mujeres solas, construyendo una relación dialéctica entre este estado, la pobreza y la pérdida de la virtud y la honestidad, en donde se llegó a considerar que potencialmente todas las mujeres solas eran sospechosas porque su propia existencia suponía una evidente ruptura con su normal inserción social y familiar. Es probable que este mismo fenómeno se presentara en la capital de la Nueva España y que muchas mujeres que no estaban dentro de algunos de los roles o instituciones comenzaron a ser percibidas como problemáticas y bueno, el monasterio de las Arrepentidas fue una parte de la solución a esta situación. Bueno, bueno, las conclusiones, ¿no? Que les he llamado como monja, prostituta y prostituta arrepentida que se hace monja, ¿no? Bueno, la conclusión sería que las primeras mujeres que habitan la ciudad de las Arrepentidas fueron paradójicamente las monjas que venían del monasterio de la Madre de Dios, que había sido fundado en 1541, y las prostitutas de la Casa de Gallas, fundadas en 1543, y bueno, las migrantes europeas que estaban llegando a la Ciudad de México y que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, digamos, ¿no? Bueno, esto no es una mera casualidad, ¿no? Según los roles del sistema sexogénero hispano-latino, prostituta, monja o esposa fueron los tres roles que el sistema instauró durante los años 40 y las instituciones femeninas que se fundaron durante este periodo correspondieron a esta primera estratificación. El hecho de que el segundo monasterio establecido formalmente en la Ciudad de México fuera una institución encargada de remediar la situación de prostitución de las mujeres pone de manifiesto que durante esta década de 1570 la sociedad novohispana se encontraba en un momento de reconfiguración social y moral. Por un lado, se debió al aumento de la migración en la capital de la Nueva España, que hizo que mujeres migrantes como Leonor Rivera no se pudieran incorporar a la sociedad debido a la falta de mercado laboral,
a la ausencia de casas de mujeres como las que había en España, es decir, de más monasterios, y a las restricciones de alianzas matrimoniales, y por otro, a la regulación moral que se hizo inminente con el establecimiento de la Santa Inquisición. El monasterio de las Arrepentidas, si bien al inicio en 1571 fue un regimiento para prostitutas, de las cuales no sabemos origen étnico, después en la década de los 80 tuvo el objetivo de remediar la situación de mujeres españolas que estaban cercanas a alguna forma de prostitución o que habían perdido su calidad de doncellas y se encontraban perdidas o en peligro de estarlo. Este hecho de que el monasterio se hubiera convertido en una institución para españolas se debió a que éstas se convirtieron en el foco de interés de la sociedad hispana en los años 70, debido a los procesos de la construcción de las élites blancas y porque probablemente la actividad de la prostitución pública y privada en la Nueva España y en la Ciudad de México fueran realizadas predominantemente por mujeres españolas durante este periodo. Gracias. Grazie Diana, spero che mi sentiate bene. Parlerò in italiano perché abbiamo così Certo. deciso con le nostre panelist che ciascuna avrebbe parlato nella sua lingua preferita. Grazie per aver messo in luce questo sempre insidioso rapporto con il corpo, anche con una morale comune che viene in qualche modo sovvertita in maniera diversa dalle donne che decidono di essere monache. E se io penso ad alcuni esempi di monachesimo egiziano dei primi secoli, ritrovo alcuni temi, alcuni cliché, anche alcune visioni del mondo. Quindi ti ringrazio, ma non mi dilungo perché ci sarà tempo per la discussione generale successivamente. Quindi ti ringrazio Diana e proseguirei nella nostra panel di oggi con Veronica Gallego Manzanares. Veronica nei suoi studi predottorali ha studiato a Madrid, tra Madrid e Barcellona, e mi fa piacere di dire che il suo contesto accademico è quello che si muove tra la geografia e la storia, quindi sempre all'insegna dell'interdisciplinarietà. Ha studiato molto i temi legati al mondo femminile in una città italiana come Napoli in epoca moderna, e la relazione di oggi ha il titolo Forme di resistenza femminile nel Real Conservatorio della Soledad a Napoli tra il XVI e il XVII secolo. Ringrazio anche Veronica per aver accettato questa partecipazione e le lascio la parola. Tu microfono. Buongiorno, scusate, buongiorno a tutte. Anche io vorrei ringraziare a Maria Chiara e Vanessa per la sua lavoro in questo panel e anche alle mie colleghe Silvia e Diana per il lavoro anche che hanno fatto loro. Parlerò in spagnolo perché per me è ovviamente più facile. Bueno, antes de nada, ¿qué es el Real Conservatorio de la Soledad? ¿No? Fue una institución que se fundó en 1589 en Nápoles, de frente al Palacio Real, y que se encargó de recoger a las hijas huérfanas de militares españoles. Sin embargo, antes de explicar su funcionamiento interno y la resistencia que opusieron las mujeres que poblaron esta institución a ciertas de sus normas, se debe ofrecer una aproximación a algunos de los aspectos más significativos de su contexto. Para empezar, se debe entender que uno de los aspectos que más condicionó la política asistencial de la Nápoles de los siglos XVI y XVII fue su elevado índice demográfico, donde existía una importante comunidad de forasteros provenientes en su mayoría de los territorios de las coronas de Castilla y Aragón. Muchos de estos personajes llegaron a la ciudad acompañados por su propia familia, lo que facilitó su asentamiento en la ciudad,
así como una nueva articulación social de la que fueron protagonistas también mujeres que allí se trasladaron. Hay que tener en cuenta que en numerosas ocasiones estas mujeres tuvieron que gestionar su propia vida y la de sus familiares en ausencia de maridos o padres, los cuales se dedicaban mayormente al servicio militar, diplomático o comercial. Además, las características que ofrecieron este tipo de oficios supusieron que en muchas ocasiones las mujeres de sus entornos quedaran viudas o huérfanas, un hecho ante el que las autoridades laicas y religiosas tuvieron que responder, como nos muestra la documentación que es recuperada tanto en Simancas como en Nápoles. Por ello, debemos reflexionar también en el impacto de la muerte prematura de padres o hermanos y cómo ello se reflejó en los destinos de las familias y en la propia política institucional de la Nápoles virreinal. De esta forma, la perspectiva de género también impregnó la caridad moral y el surgimiento de numerosas instituciones que, como ha señalado Giulia Boccadamo, contó con un enorme recelo por parte de las autoridades religiosas. Aún así, para el caso de la comunidad española asentada en Nápoles, en el año 1583, el Papa Gregorio XIII, mediante una bula, autorizó la fundación de un monasterio que se encargase de asistir a las huérfanas de militares españoles. Una forma de asistencia nacional que también se plasmó en otros territorios italianos, de especial influencia de la monarquía hispánica y que tuvieron una problemática parecida, como sucedió, por ejemplo, en las ciudades de Milán y Palermo, donde he recogido algunos de los datos también completados gracias al libro de Liza Novi de Accogliere e Curare. Como se puede observar en la tabla, también se fundaron instituciones nacionales con una vocación diferente, como el Monasterio de las Arrepentidas Españolas en Nápoles, que seguro que presenta similitudes con el que ha presentado la colega Diana Barreto. Con todo ello, y escogiendo una frase recurrente en la documentación que hace referencia al conservatorio, se pretendía asistir a las mujeres que de esta nación que tanta necesidad pasan, como también ha puesto en evidencia Vittoria Fiorelli. Una necesidad que, como veremos y como señala María Elizabeth Perry, afectó de manera diferente a mujeres y hombres. En las formas en que se empobrecieron, pidieron caridad, la recibieron y la dieron. De este modo, se puso en marcha la actividad del Real Conservatorio de Nápoles, cuya administración dependía de la Real Cofradía de la Soledad, que tenía igual que la que ha presentado ahora mismo Diana, la cual a su vez hay que decir que estaba gestionada por 3 altos cargos del ejército que eran designados por el virrey. Gracias a los libros de actas, los de contabilidad y los estatutos de la misma cofradía, sabemos que los 3 administradores se reunían una vez en semana para gestionar principalmente las entradas y salidas de las doncellas del conservatorio, además de aprobar el dinero que se destinaba a aquellas a las que había que asegurar su alimento y vestido. De hecho, debemos precisar que en la institución, por lugar de destino para las niñas huérfanas y doncellas que están en situación vulnerable, a una edad entre los 10 años, cuyos familiares habían visto en el conservatorio una oportunidad de procurar una salida honrosa para las niñas en los términos que establecía la mentalidad post-tridentina. Pero por otro, a este complejo se le añadió una parte de monasterio donde se establecían las mujeres que habían profesado y donde va a ser recurrente la llegada de monjas del monasterio de la Concepción. Se trató de una institución anterior al conservatorio que había sido fundada con una vocación asistencial parecida y que se insertaba dentro de todo el circuito de religiosidad española en la ciudad de Nápoles, como he tratado de recoger en este mapa, ¿no? Donde el monasterio de la Concepción se situaría en lo que se empezó a conocer como la Isla del Españoli, ya que se situaba una de las instituciones de referencia para la comunidad española, como fue la parroquia de San Giacomo degli Spagnoli, y el Real Conservatorio de la Soledad, que se encontraría en lo que posteriormente sería la nueva fundación del Palacio Real. Como hemos señalado, la designación de los altos cargos del monasterio y la manutención de algunas de las doncellas que allí se encontraban
pasaba por la aprobación de los administradores o las mujeres de su entorno que tuvieron una vinculación directa con estas decisiones. Vieron en este tipo de institución una oportunidad para cuidar y acrecentar las posibilidades de algunas de las damas de su servicio. Así, por ejemplo, Sor Esperanza Hernández de Noguera entró como rectora en el año 1590 y por mediación de Leonor de Luján, mujer del maestre de campo Luis Enrique, que fue uno de los personajes fundamentales en la fundación del conservatorio. También Sor María de la Paz entró como monja el mismo año por mediación de Juana Pacheco, princesa de Conca y hermana de María de Zúñiga, Avellaneda y Pacheco, condesa de Miranda y virreina entre 1586 y 1595. Sin embargo, no solo se facilitó la entrada de mujeres para que ostentaran ciertos cargos. Algunas de las damas de la escena napolitana respondieron a la necesaria protección de las mujeres solas prescritas por el Concilio de Trento con una serie de prácticas que se pueden entender en términos de sororidad femenina y que vinieron reafirmadas por el sentido de caridad católica que señalaba anteriormente. De hecho, el pago de la dote de las criadas de las mujeres de la élite es una de las constantes que se extrae de la documentación interna de la institución y de la información notarial de algunas de las damas de la escena cortesana napolitana, como por ejemplo doña Ana Puente, que fue dama de la princesa de Ascoli, o doña Leonor de Leiva, que fue mujer del capitán García de Toledo, castellano del Castel de San Telmo. Este hecho fue frecuente entre las mujeres de la aristocracia, como ha señalado también Catherine Keller y Vanessa de Cruz, ¿no? Un instrumento con que se aseguraban la supervivencia y una salida digna de las mujeres de su servicio. Además, es común ver que aquellas nobles que morían sin descendencia dejaban parte de su herencia al Real Conservatorio, elemento fundamental para entender el crecimiento también que tuvo la institución a lo largo del siglo XVII. Por otra parte, las doncellas y huérfanas que finalmente residieron en esta institución tuvieron que adaptarse a unas normas pseudomonacales. Podríamos entonces fácilmente declarar que las mujeres que vivieron tras las paredes del Real Conservatorio de la Soledad se dedicaron a seguir una estricta regla. Sin embargo, esta afirmación no nos permitiría constatar la capacidad que las mujeres del conservatorio tuvieron también para organizarse y reclamar a aquellos que creían justo. Además, por otra parte, debemos señalar que a las niñas huérfanas y monjas que cuidaban de ellas se añadían las que se acogían por un tiempo determinado en lo que se denominaba depósito, una especie de custodia en los años previos al matrimonio, o las que entraban para pasar un periodo con la familiar que había decidido retirarse allí. Los gastos derivados de la comida y educación de las diferentes mujeres que entraban en la institución corrían a cuenta de su familia o de las damas que habían facilitado su entrada. Con este tipo de acciones, como ha señalado Benedetta Burrello, se trató de reproducir el ambiente doméstico, aunque ello supusiese desafiar las líneas de Trento. Sin embargo, mientras se intentaba crear un espacio de cuidado y atención femenino más acogedor, que intentara paliar la ruptura de los vínculos de sus hogares, dentro del Real Conservatorio se estaba produciendo un importante espacio de interseccionalidad que repercutió en la cotidianidad de una institución. Un problema que, como ha venido señalando la bibliografía, también se dio en otros espacios con unas características similares. Y es que a las decisiones sobre cualquier oficio o cargo que tuviese que ver con las internas o con su cuidado, como la elección de confesores y sacristanes o de algunos profesores de música, aspecto que ha trabajado Ángela Fiore, fueron apoyadas y potenciadas por el grupo de mujeres de mayor edad y estatus y por la propia rectora, quien se encargaba de transmitir estas decisiones a los administradores del Real Conservatorio y estos de aprobarlas. Sin embargo, estas decisiones tuvieron consecuencias directas en aquellas jóvenes que tenían una condición más humilde, sobre todo en los primeros años de funcionamiento de la institución. Algo a lo que no van a renunciar las mujeres de mayor estatus era no tener un servicio. Así, las jóvenes que tenían una situación más precaria pasaron a servir a aquellas mujeres y a sus familiares que habían decidido retirarse con ellas, con la diferencia que ahora no recibían ingresos como criadas,
pero que eran conscientes de que el Real Conservatorio les brindaba una oportunidad para librarse de ciertos abusos. En los primeros años de funcionamiento de la institución se produjo uno de los casos más llamativos de esta dinámica. Doña Luisa de Aragón, mujer viuda e hija del maestre de campo, el capitán Alonso Luzón, se retiró al monasterio del Real Conservatorio. Entró en 1601 con un régimen especial por el que se le permitían las visitas, pero no el disponer de un servicio en observancia de los estatutos de 1587, en que se destacaba el gran cuidado que se debía poner en la entrada de seculares, porque de todos es sabido los peligros que entraña. Para paliar este efecto, asumió, al igual que la rectora, que algunas de las doncellas que allí se encontraban las asistiesen como criadas. Esta solución produjo serios incidentes entre los años 1601 y 1605 que han quedado recogidos en los libros de actas de la casa. Todos estos memoriales nos muestran la clara voluntad de las doncellas de disfrutar, y abro comillas, de la autonomía que tenían dentro del Real Conservatorio, como pone de ejemplo este fragmento de uno de los memoriales que se mandó en 1603 al virrey de Nápoles, conde de Benavente, que dice: de parte de las doncellas huérfanas damos un memorial en que con mucho resentimiento nos quejamos del mal tratamiento que ahí se nos hace, haciéndonos servir algunas que hacen vida propia, diciendo que no fue esta ni intención ni el fin con que se recogieron en esta santa casa, sino para servir en ella a la Madre de Dios, en cuanto se les ordenase, pidiéndonos diésemos remedio a este abuso y desigualdad, pues a ellas no la sustenta sino las limosnas que reciben de esta santa casa, y la esperanza de la merced que esperan recibir de ella, y siendo esto tan llegado a nosotras, ordenar a vuestra majestad luego que ninguna doncella de las que estuvieren recibidas por hijas de esta casa santa pierda el tiempo sirviendo parte a ninguna. Hay que tener en cuenta que estas mujeres que entraban como doncellas eran en su mayoría hijas de militares de rango medio que habían quedado en una situación de especial vulnerabilidad, a la que el hecho de ser mujer se le añadía la lejanía de su tierra de origen y la ausencia de familiares que les amparasen. Esta insistencia de las doncellas fue apoyada por otras de las mujeres que veían su estatus en entredicho. Así, doña Ana de Montalvo, que en palabras suyas no era hija de la casa y que también quería tener acceso a los mismos privilegios que doña Luisa de Aragón, quien tenía un contacto más directo con el exterior y servicio, apoyó a las doncellas en su intento de acabar con estos abusos, en el marco de, podríamos decir, de una solidaridad más interesada. Todo ello supuso la intervención del virrey conde de Benavente, quien escribió a los administradores en 1604, pidiendo el cese de esta práctica y de los escándalos que podrían relacionarlos con el honor de la comunidad española. El hecho de vivir en un espacio en los que las mujeres entraban bajo la misma premisa de que todas eran iguales ante el amparo del manto de la Virgen de la Soledad, les permitió rebelarse contra su condición social y recapturar parte de su realidad, donde en principio todas tendrían que haber disfrutado del mismo estatus. Estas acciones colectivas fueron además una de las causas por las que se optó, a partir de ese año, por admitir la entrada de mujeres que recibieran un cierto tipo de remuneración de la institución por realizar determinadas funciones, como fue el caso que he recogido muy brevemente en este cuadro de cocineras, criadas y esclavas. Sin embargo, si hubo un claro objetivo que sobrepasaba al estatus de todas las mujeres que poblaron el Real Conservatorio, fue el de contener las reformas que supusieran un mayor acotamiento de su libertad, como fue el de la construcción de muros o rejas. Uno de los problemas más espinosos en la Nápoles virreinal fue el que tuvo que ver con la aplicación de las normas tridentinas en la clausura de los conventos y los monasterios femeninos, que se hizo todavía más evidente con los institutos asistenciales, como ha puesto en evidencia Gabriela Zarri o Elisa Novi, y al que las diferentes autoridades estuvieron llamadas a hacer frente. En el caso del Real Conservatorio, este problema fue evidente desde su fundación, donde además existía una voluntad clara por parte de los administradores de separar los espacios del monasterio y del conservatorio.
Así, en 1597, el señor Alfonso de Ábalos, administrador de la cofradía, propuso la construcción de una nueva reja en el monasterio, además de reformar la portería, cambiando el acceso a otra calle, porque se alegaba que algunos que vienen a hablar con la rectora y otras mujeres que dicen que no son de la casa, donde aprovechan las doncellas para hablar con el entorno. Contra estos cambios se ocasionaron una serie de desencuentros entre la rectora y los administradores, que acabó con el intento del obispo de Castelamare, Hipólito Riva, de despojar de hábitos a las monjas en 1610. Cabe recordar que la diócesis de Castelamare era de patronato regio, como también el Real Conservatorio de la Soledad, y que por tanto eran expresión de unas instituciones y autoridades religiosas afines, que estaban sujetas solo a la intervención del Papa o del capellán mayor de Nápoles. Como ya hemos observado antes, el miedo del efecto que estos desencuentros podían tener sobre la imagen de la comunidad española en Nápoles llevó finalmente a la renuncia forzada de la rectora Esperanza Hernández de Noguera. A pesar de todas las incidencias que podían presentar la aprobación de la entrada de seculares en la institución, sabían que con la entrada de este tipo de mujeres también se sufragaban los gastos en la asistencia a los miembros de su comunidad. Pero, por otra parte, también tenían una oportunidad de hacer crecer la visibilidad y reconocimiento de la institución en la ciudad de Nápoles, un hecho del que las mujeres que gozaron de mayor estatus fueron conscientes y por lo que también eligieron el Real Conservatorio para retirarse. De hecho, vuelve a ser ejemplo la señora Luisa de Aragón, que en 1603, en su intento de tener las llaves del locutorio, envió ayuda para las doncellas huérfanas y regalos para la imagen de la Soledad. Hay que añadir que finalmente consiguió las llaves del locutorio, donde era frecuente que le visitara a su hijo, pero que ante el recelo que provocaba en otras compañeras, como hemos visto anteriormente, este privilegio duraría hasta 2 años más tarde, por todo el escándalo que estamos viendo que se estaba produciendo. Así, podemos decir que aunque las jerarquías eclesiásticas alarmaban sobre estas comunidades en las que convivieron mujeres que no estaban sujetas a la clausura y por tanto fueron considerados espacios abiertos, las autoridades del Real Conservatorio siguieron la línea de otras instituciones en Nápoles y optaron por tolerar ciertas prácticas. Y aunque se intentaran aplicar restricciones, lo cierto es que el refuerzo de las rejas y muros en la portería, locutorio y monasterio no fueron acompañados por restricciones en el uso de pluma y tinta, lecturas profanas o la imposición de un hábito. De hecho, hubo una clara voluntad de reforzar este tipo de restricciones a lo largo del siglo XVII, donde también se vuelve a incidir en un mayor control y la imposición de mayores límites, como se puede ver en las visitas que se encuentran en este tomo que recojo aquí, en los años 1600, entre los años 1668 y 1691, que se conservan en la Biblioteca Nacional de España. Pero sobre todo, de la documentación consultada, no se destaca una clara división entre la conducta de las mujeres del conservatorio y la de las monjas, aspecto que por el momento nos deja imaginar una subjetiva, entre comillas, osmosis entre los dos espacios y que fue imprescindible para el desarrollo de las actitudes de resistencia de las que he intentado ofrecer aquí una pequeña aproximación. A modo de conclusión, se puede decir que los institutos asistenciales femeninos, como el Real Conservatorio de la Soledad, propiciaron y defendieron la interseccionalidad entre doncellas y huérfanas de diferentes condiciones. La documentación que se ha conservado del Real Conservatorio de la Soledad y de la que todavía queda por trabajar, permite entender cómo este estatus supuso una oportunidad de empoderamiento por el grupo de las mujeres procedentes de las familias más humildes, mientras las mujeres de la élite intentaban defender el estatus que poseían ante su entrada al conservatorio. Así, en un contexto completamente autoritario y patriarcal, vemos cómo estas mujeres, de manera clara, demostraron estrategias para defender sus intereses y su rango. Quedaría entonces a debate la consideración de si estas acciones respondieron a estrategias colectivas o más bien respondían a unos objetivos particulares e individuales. Por otra parte, aunque para mi intervención me haya centrado principalmente en los primeros 20 años de la puesta en marcha de la institución, hay que decir que su población no dejó de crecer a lo largo del siglo XVII, hasta llegar a convivir más de 60 mujeres en algunos momentos.
Sobre todo, hay que decir que aumentaron aquellos perfiles que vieron una oportunidad de recogerse en este espacio, pero sin profesar. El celo de la contrarreforma por la vida monástica explicaría parte de esta actividad, pero también el propio sentido de resiliencia, y esto sí lo quiero remarcar, de las mujeres solas en el antiguo régimen, que vieron en estos espacios la oportunidad de vivir con cierto confort, valiéndose para ello de la tolerancia de las autoridades religiosas y laicas. Bueno, yo lo dejo aquí y doy la palabra a mis compañeras. Muchas gracias. Grazie. Ok, ho cercato di riattivare, mi scuso, il video dal computer, ma c'è stato uno sdoppiamento con eco. Grazie Veronica, grazie per questa anche esplorazione di fonti e di fonti come regole, perché è importante nella visione normativa e nel cercare ancora una volta, come tentiamo di fare studiando il monachesimo, di lavorare sul prescritto e sul vissuto. Quindi grazie, avremo anche con te modo di discutere più approfonditamente nella parte finale del nostro panel. E adesso allora do la parola all'ultima delle relatrici, che è Silvia D'Agata, che è assegnista di ricerca presso la Facoltà di Scienze Umanistiche di Catania. Si è addottorata a San Marino ed è, direi, una specialista di storia delle elite in varie geografie, quindi quello che presenta oggi è una relazione il cui titolo lo vedete proiettato nella slide che ha già condiviso e che eviterei di leggere per decenza con le madrelingua e comunque siamo ancora una volta dentro un mondo femminile in altre geografie, però in epoca moderna. Quindi Silvia, ti lascio la parola, e anche con te, come sono state bravissime le nostre colleghe, stare nei tempi è efficace per una buona riuscita del dibattito finale. Grazie Silvia, e ti cedo la parola. Grazie. Innanzitutto, ecco, voglio ringraziare tutte voi, le organizzatrici, voi professoresse, per l'opportunità che ci avete dato oggi, molto importante, di fare squadra, di essere squadra. Insomma, vorrei partire tirando un po' la mia relazione, tira un po' le somme in uno sguardo sui monasteri e su queste donne perdidas messicane, o sulle donne vulnerabili, donne spagnole a Napoli di Veronica. Lo fa assumendo una prospettiva d'attacco però diversificata, guardando ai cenacoli femminili come luogo di creazione o di sperimentazione di una individualità. Chiaramente sono indagini che si saldano a una ricca tradizione storiografica che ha provveduto a definire i monasteri quali microcosmi sociali veri e propri, una considerazione che valeva ancor più nel caso dei monasteri di patronato reale, che la storiografia ha provveduto a considerare come spazi aperti, assolutamente porosi con l'esterno, in cui le nobildonne espletavano un esercizio di potere fuori dall'immagine topica dei luoghi claustrali, ma completamente aperti, dinamici, porosi con l'esterno. Furono appunto luoghi della sociabilità aristocratica femminile e si affermarono come centri politici d'elezione, con luoghi agognati dalle aristocrazie femminili dei renos della monarchia. Per cui vivere in un monastero di patronato reale rappresentava l'affermazione propria della distinzione nobiliare, un concetto che rimanda alle teorizzazioni di Bourdieu. Ma vediamo come non era sempre così, nel senso che in alcuni casi vivere in quei luoghi, anche per le donne dell'alta aristocrazia, rappresentava una scelta forzata, vissuta con un che di insofferenza da chi appunto era proiettato all'esterno e sognava una vita all'esterno a quanto succedeva al pari delle altre nobildonne. E il caso esempio è quello di Giovanna d'Austria. Vale la pena inquadrare un attimo il personaggio dal punto di vista dei dati biografici. Nacque nel 1573 a Napoli, ecco.
e dalla relazione di Don Giovanni d'Austria, il condottiero di Lepanto, già illegittimo di Carlo V, che intrattenne con la napoletana Diana Falangola, su cui ha ragionato la professoressa Mauro, nel momento in cui rientrava a Napoli nel pieno della stagione del Mediterraneo, delle guerre nel Mediterraneo. La figura di Giovanna d'Austria però, ho voluto in questo senso allargare un po' la relazione, si legherà ad un altro personaggio, poco ancora indagato dalla storiografia, la sorellastra, l'altra figlia illegittima di Don Juan, Marianna de Austria. Un'ottica di comparazione tra le due infatti consente di toccare con mano alcuni nodi storiografici di particolare rilevanza. Da una parte le diverse maniere in cui le due vissero e percepirono la vita in monastero, dall'altra la questione dell'illegittimità, su cui pure ha ragionato la professoressa De Cruz, sugli spazi di azione che si aprivano a questi figli, donne e uomini che ebbero un ruolo fondamentale nelle dinamiche di età moderna. E ciò avvenne non solo relativamente alle complesse dinamiche matrimoniali, con riferimento giocato al ruolo che ebbero le esponenti femminili come pedine di un progetto politico fondamentale nei piani della monarchia, ma in un'ottica un po' più ampia induce a ragionare invece sui rischi e benefici che la loro nascita potesse arrecare al casato di appartenenza, ancor più, ed è questo il caso, trattandosi di due donne di casa d'Austria, quindi in cui la nascita era segnata dalla vicinanza al re. Quindi è un campo aperto ad ulteriori sollecitazioni, che riguarda anche l'esistenza, su cui pure sto provando a ragionare, sull'esistenza di una gerarchia interna alle illegittime, in cui appunto esistevano posizioni diverse, vissute in maniera diversa ed interpretate nel corso delle loro vite secondo maniere diverse e con uno spirito di autonomia profondo. Era una scala dinamica, quella della gerarchia delle illegittime, che poteva anche essere sovvertita, quando ad intervenire era il tema della fedeltà al casato di appartenenza e l'efficacia stessa della loro azione, che poteva effettivamente supportare i piani di azione della famiglia. Voglio chiarire come i casi di riferimento della mia relazione riguardino i casi illustri di illegittimità, ovvero segnati da una grossa prossimità al re. Però l'azione tra le due sorelle consente di spostare l'asse della discussione dalla parentela verticale, il piano più praticato dalla storiografia, ad un rapporto meno solito che riguarda la parentela orizzontale, che legava questi fratelli, specie in condizione di illegittimità, fratelli che in alcuni casi non ebbero in realtà mai occasione di conoscersi, così come fu tra Giovanna e Marianna. A sostenere il ragionamento è un'impalcatura di fonti di natura profondamente diversa tra loro. Mi sono rivolta a fonti ufficiali ricavate presso l'Archivio Valenza de Don Juan, l'Archivio General de Simancas, che ci danno il punto di vista del rapporto di queste figlie con il re. Diversamente però ho voluto guardare anche fonti per così dire dinamiche, un po' più fluide, che riguardano i carteggi e hanno riguardato l'indagine presso l'Archivio di Santa Scolastica di Subiaco, l'Archivio di Stato di Palermo, e ci danno un punto di vista assolutamente dinamico e fluido di questa complessa trama di rapporti, un network articolato di cui furono protagoniste. La nascita di Giovanna d'Austria, la doppia illegittima, in quanto figlia già di un illegittimo, venne guardata con particolare preoccupazione da Madrid. La gravidanza della Falangola, e lo ha detto Ida Mauro, appartenente alla nobiltà del seggio di Porto, divenne da subito un caso da trattare con la massima attenzione. Per cui si scelse di allontanare la bambina dalla famiglia di origine per affidarla a Margherita d'Austria. La madre invece venne accolta dal monastero di Santa Patrizia di Napoli per volere del Gran Vel, al momento viceré di Napoli. Una scelta però, quella
dell'allocamento della falangola al monastero di Santa Patrizia, letta con particolare preoccupazione dal cardinale Carafa. In questo vorrei legarmi a quel clima che ha ben definito Veronica, che riguardava appunto il sentimento post-tridentino, quindi come stavano cambiando le cose con particolare riferimento a Napoli all'interno dei monasteri. Appunto il Carafa considerò la scelta della dimora della falangola inopportuna. Si trattava appunto di uno dei monasteri più importanti del regno, un luogo d'elezione per la monacazione della prima aristocrazia napoletana, un'opposizione dietro cui si celavano in realtà altri motivi. In particolare si stava verificando un vero e proprio braccio di ferro tra i ministri regi e le autorità religiose sugli ambiti giurisdizionali, sulle pertinenze, ed erano entrambi fermi nel sostenere e nel rivendicare l'autonomia decisionale in quei luoghi. Proprio furono dei toni che in realtà si inasprirono ancor più con l'avvento del Gran Bel come viceré di Napoli. Proprio lui, l'uomo di fiducia di Carlo V e di Filippo II, infatti usò il pugno duro. Non fu disposto ad indietreggiare dinanzi a quelle che vennero lette come delle ingerenze esterne intollerabili da parte dell'autorità ecclesiastica. In questo caso infatti prevalse il volere del Gran Bel, che non mancò tra l'altro di spendersi per la causa della falangola e appunto della figlia di Don Giovanni. Fu ad opera del Gran Bel e secondo quelli che furono i desiderata di Don Giovanni che appunto la bambina venne affidata alle cure dell'altra grande illegittima, Margherita di Parma, l'illegittima per eccellenza, la figlia naturale di Carlo V. Fu appunto alla corte aquilana di Margherita che Giovanna trascorse i primi anni di vita. Va sottolineato come emerga nel rapporto tra Margherita di Parma e Giovanna la riproposizione di uno schema pedagogico in uso alle donne di Casa d'Austria, che appunto alle illegittime di Casa d'Austria. Una prassi pedagogica che si fondava sulla ripetizione di un modello di presa in carico delle illegittime. Appunto Margherita di Parma venne affidata alle cure della prozia, reggente dei Paesi Bassi, e della regina di Ungheria e di Boemia, Maria d'Asburgo. Alla stessa maniera, insieme a Giovanna, vivevano con Margherita di Parma anche Odoardo Farnese, futuro cardinale, e Margherita, gli altri figli di Alessandro Farnese. Diciamo che quindi la prematura morte di Don Giovanni avvenuta nel 1578 e il ritorno nelle Fiandre di Margherita imposero un cambiamento totale nella gestione della cura della bambina. Fu così che Giovanna nel 1580 entrò per volere di Filippo II al convento di Santa Chiara. Una scelta in realtà combattuta. Il cardinale Gran Bel diede conto di questa scelta in una missiva che spedì dall'Escorial a Margherita, comunicandole che sebbene la regina fosse stata felice di averla a corte, Sua Maestà aveva fortemente voluto la sistemazione in monastero, desideroso che dimorasse religiosa. Una scelta che in realtà all'inizio doveva essere temporanea, ma che in realtà durò 18 anni. Giovanna restò al monastero per quasi 20 anni. Si rigettò completamente l'opzione che la bambina fosse cresciuta a Madrid, un'opzione per cui molto si spese Juan de Zúñiga, al momento viceré di Napoli, che consigliò di chiamare Giovanna a corte, di farla vivere in un ambiente seppur religioso, ma prossimo a Madrid. Ma in realtà cosa si celava dietro la volontà dello Zúñiga, fermo nel voler caldeggiare l'istanza di Giovanna a Madrid? E mantenere nel regno a Napoli una figlia di così tanta importanza illegittima rappresentava infatti un'opzione fortemente rischiosa. La bambina poteva essere attratta dai membri dell'aristocrazia del regno che avrebbero potuto utilizzarla per tentare di creare un legame saldo con la monarchia. Una considerazione che appunto sostiene il ruolo svolto da queste legittime
di Casa Asburgo, come pedine da usare nel gioco politico della monarchia, come fu nel caso di Margherita di Parma, sposata prima da Alessandro de' Medici e poi ad Ottavio Farnese, e al tempo un possibile fattore di rischio per la solidità della monarchia in virtù della loro discendenza. Quindi è chiaro come la loro gestione doveva essere capillare, precisa. Chiaramente la vita religiosa in tal senso rappresentava l'opzione di controllo totale. Era una garanzia assoluta di controllo, appunto, ma e soprattutto a maggior ragione nel caso di Giovanna, dove i fattori di rischio sarebbero potuti derivare anche dalle pressioni che poteva esercitare su di lei la famiglia della madre. Tanto che Juan de Zúñiga lo scrisse chiaramente al re quanto bisognasse sottrarre la bambina. Va da dire anche, non posso entrare troppo nel merito per questioni di tempo, come la famiglia della madre, di Diana, in realtà nel corso del Cinquecento diede inizio ad una parabola ascendente, attraverso cui si legò ad alcuni dei maggiori casati del Regno di Napoli. Quindi era chiaro come questa nascita potesse in un certo senso essere vissuta con pericolo, era un rischio che appunto i parenti, la cerchia della madre, potesse esercitare pressioni sulla bambina. Giovanna quindi crebbe il monastero secondo un modello di educazione umanistico rinascimentale particolare, per cui molto si spese Madama de Parma, che appunto anche da lontano continuava a guardare all'educazione che veniva impartita alla nipote, nel pieno volere di un'educazione tipica di una principessa. Doveva imparare a scrivere. Nelle sue numerose epistole mandate dai Paesi Bassi si raccomanda sempre l'attenzione perché la bambina imparasse a scrivere. Quindi emerge il tema della scrittura come esercizio di potere, come prassi di un potere che doveva competere anche alle illegittime. Ragion per cui venne affidata ad un precettore straordinario, Girolamo Provenzale, una personalità poliedrica, vorrei definirla così. Venne formata in filosofia, appunto nella scrittura. Il Provenzale fu ben più che un precettore, fu una personalità che impresse un marchio forte nella vita di Giovanna. In realtà restò nel corso degli anni nella sua vita. Una scelta, quella del tipo di educazione, che insospettì la badessa che aveva in cura Giovanna, considerandola una minaccia per la purezza dello spirito della bambina, che rischiava di disfarsi in affari mondani che per nulla confacevano ad una vita monastica, specie post-tridentina. Ma ciò non bastò. Giovanna crebbe assolutamente da secolare all'interno di Santa Chiara. Aveva anche uno spazio suo dove poter crescere, dove si dilettava a preparare biscotti e mustacciuoli, secondo un modello di appunto un'educazione molto libera che veniva vista di cattivo occhio. Visse a Santa Chiara formando lì il suo gusto e la sua cultura, ma in realtà, ed è quello che voglio sottolineare, non bastava la condizione a farle percepire soddisfacente la vita in monastero. Veniva in realtà ritenuta come svilente, come un attacco al suo ruolo e alla sua posizione di figlia di Casa d'Austria. Fin da subito infatti tentò di uscire dal monastero, aspirazione di cui si fece portavoce l'Olivares, e tentò di far valere la sua autonomia, la sua autorità di donna, e lo fece attraverso delle lettere che furono vero e proprio esercizio di potere. Scelse, e lo dice in una lettera, di ganar su proprio spazio, dando voce alla sua insoddisfazione tramite degli espedienti, come furono terribili batterie de lagrimas, quindi malesseri che la potevano portare fuori da Santa Chiara.
mediante cui poter uscire e vivere la festosità napoletana, così come poi avvenne. Quindi le lettere che Giovanna scrive nei 18 anni a Santa Chiara tracciano un modello preciso dei canali attraverso cui si dipanò il tentativo di affermare la sua autorità. E avvenne questa cosa secondo tentando di avvicinare a sé i personaggi più vicini al re, ed è in quest'ottica che va letto ad esempio il rapporto che intrattenne con Isabel Clara Eugenia e successivamente con l'arciduca Alberto d'Austria. Scrivere a loro, intrattenere un canale di prossimità con loro, significava creare, mantenere e solidificare il canale di appartenenza che le serviva per uscire da Santa Chiara in duplice maniera, raggiungere l'infante Isabel Clara dopo il matrimonio con l'arciduca Alberto, o arrivare a Madrid, dove avrebbe potuto vivere lo spazio d'elezione che era riservato alle donne di Casa d'Austria. Appunto, attraverso le sue lettere continuava a rimarcare il suo ruolo di donna di Casa d'Austria. Le suppliche affinché potesse raggiungere Madrid in realtà furono incessanti in questa fase. È interessante notare come i toni delle sue lettere facessero ricorso ad un rimando alla memoria paterna e al rango che come figlia di Don Giovanni le spettava. Molto si spesero i ministri per caldeggiare la sua istanza e addirittura arrivò a chiedere la dimora alla Descalzas Reale per poter raggiungere l'imperatrice Maria che lì dimorava. Il viceré in questo caso si fece intermediario per presentare al re una richiesta che di lì a poco espresse è la stessa di sua mano in 2 missive, dove diceva appunto: ponga in core Vostra Maestà che si degni comandare, che io l'andasse a servire presenzialmente, e si fosse in compagnia di mia signora, la imperatrice, sarebbe per me di grandissima consolazione. Quindi possiamo vedere come in realtà sembri quasi un po' una richiesta di monacazione, però in realtà non era così. La presunta vocazione monastica venne completamente smentita dalla proposta alternativa alla monacazione di poter accompagnare l'infanta Isabel Clara Eugenia nelle Fiandre in occasione del matrimonio con l'arciduca Alberto. Sta di fatto che appare evidente come qualsiasi opzione fuori da Santa Chiara sarebbe stata per lei ben accolta. Di certo vivere alla Descalzas Reale avrebbe rappresentato la consacrazione, la cristallizzazione assoluta del suo ruolo di donna di Casa d'Austria, in quanto si trattava di luogo, uno dei luoghi più importanti di spazi di potere aristocratico, fondato da Juana de Austria, figlia di Carlo V e Isabella di Portogallo nel 1559. Si trattava appunto di una vera e propria enclave di donne Asburgo. Dimorare in quel luogo, il cui tratto distintivo era appunto la permeabilità con l'esterno, rappresentava la totale affermazione dell'appartenenza alla casa reale e rappresentava l'appartenenza alla grande rete della sociabilità aristocratica femminile, in quanto uno dei più importanti spazi di potere. L'intento di Giovanna era quello quindi di affermare se stessa attraverso la partecipazione a quella cerchia esclusivamente legata alla corte madrilena, un tentativo che in realtà fallì. Fermi furono il volere di Filippo II e poi di Filippo III di impedire che Giovanna potesse raggiungere Madrid. Non bastarono le intercessioni dei viceré, così come non bastò l'intercessione dell'arciduca Alberto, che si fece intermediario con Filippo III, quando chiese che si trattasse un rimedio por donna Juana de Austria, poiché non tiene vocazione di ser monja. Era chiaro, non la tiene.
Qualsiasi tentativo di entrare in un monastero era solo un mero espediente per uscire da Santa Chiara ed aver riconosciuto il diritto del sangue e non il diritto della nascita. Si tratta di un diritto del sangue che non sviliva per nulla, un diritto della nascita che non sviliva per nulla il potere del sangue. Quindi dopo numerosissime in realtà petizioni si tentò di trovare una possibile soluzione ad una vicenda che in realtà arrivava a Madrid con cadenza ritmata. Era una questione che veniva ripresentata e lo faceva Giovanna di suo pugno, così come lo faceva palesando la sua figura attraverso dei doni che inviava a corte, facendo presente come lei ci fosse, lei facesse parte di quel mondo. Quindi ci sarebbe da dire moltissimo sui tentativi che la videro coinvolta, i tentativi matrimoniali di cui fu soggetto. Infatti si tentò a ragionare, si tentò di cercare un casamento che potesse essere utile nei piani monarchici. Si trattò del matrimonio col duca di Urbino, così come si trattò del matrimonio con il nipote del Papa, ma fu solo nel 1603 che effettivamente poi avvenne il matrimonio tra lei e uno dei membri più importanti dell'aristocrazia titolata siciliana. Voglio dire come in un'ottica di comparazione, ad esempio, la vita di Mariana d'Austria, che invece nacque e visse l'ambiente della corte, si configurò come completamente diverso. E lo confermano le numerosissime lettere che esistono negli archivi italiani e spagnoli. Una messe di carte. Le due donne sono ovunque, lo dico con molta chiarezza. In ogni archivio le si ritrovano a chiedere petizioni, a sostenere rapporti di potere fortissimi tra quelle che erano le piazze della politica europea, Madrid, Roma. Quindi le ritroviamo forti come soggetti attivi nel creare, nel perseguire dei piani di azione strategici e di ausilio tra loro stesse. Infatti le due non ebbero mai in realtà occasione di conoscersi, ma il loro rapporto fu strettissimo, sebbene le due vicende si configurino come totalmente diverse. Una diversità che è possibile leggere a partire dal rapporto che intrattennero con la famiglia, e con famiglia mi riferisco ad esempio alla madre di Don Juan, Barbara Blumberg. Marianna e Barbara Blumberg ebbero un rapporto epistolare, cosa che ad oggi, almeno io, non ho avuto modo di riscontrare con Giovanna. La Blumberg fece istanza al re affinché potesse raggiungere a Madrid la nipote, al monastero di Madrigal, poiché allí sta Donna Anna su nieta. Si palesarono quindi i tratti di due situazioni profondamente diverse. Da una parte Marianna, l'illegittima, nata però nel Regno di Castiglia, la cui vicinanza alla corte madrilena non destava problemi dal punto di vista del controllo da parte delle aristocrazie locali. Dall'altro Giovanna, che la nascita in un territorio lontano e di più la nascita non illustre quanto quella di Marianna. Marianna era figlia di una esponente di casa Mendoza. La rendeva insomma inferiore. Situazioni diverse però accomunate dalla costante rivendicazione di entrambe nel ruolo di donne di Casa d'Austria. Una posizione che venne rivendicata appunto come diritto del sangue. Da Burgos, dove Marianna divenne abbadessa e divenne soprattutto un personaggio prossimo a Filippo III, da lì gestiva un importante capitale simbolico, immateriale, di patronage, che mise completamente a disposizione della sorella. Una recente indagine infatti ha provveduto a dimostrare come fosse legata ad alcuni dei più importanti personaggi del tempo, tra cui il Cardinal Colonna, con cui intrattenne numerosissimi scambi epistolari. Oggetto delle epistole chiarificatrici furono le istanze per favorire la sorella in numerose questioni amministrative,
ma non solo, anche questioni private che coinvolsero Giovanna. Non ebbero mai occasione di conoscersi, appunto, ma il loro rapporto fu sostanziato da lettere, da scambi di doni, ma la distanza non sembrò intaccare l'essenza di un legame che si dimostrò saldo nel corso dell'intera vita. Giovanna affidò alla sorella distante le sorti della sua unica figlia, Margherita d'Austria, e la zia caldeggiò il matrimonio della stessa nipote con uno dei membri dell'aristocrazia italiana, Federico Colonna, un esponente di Casa Colonna. Una vicenda che dimostra come Giovanna e la sorella fossero in grado di mobilitare un network di attori capaci di intervenire anche nelle scelte regie, tant'è che il matrimonio della nipote di Margherita con Federico in realtà il re non lo voleva. Insomma, ci sarebbe davvero tantissimo da dire e alcuni di questi nodi sono infieri e sono oggetto di ulteriori ricerche. Ciò che qui mi interessa sottolineare è come questi siano due esempi utili a definire le prassi secondo cui si mostrano le legittime ed onorate virtù, perché di quello si sta parlando. Si è posto l'attenzione sulle donne, sebbene ci sarebbe da ragionare molto sui casi maschili e sulla forza in generale che ebbero queste figlie e figli che seppero creare e mantenere canali di potere fondamentali. Di sicuro le due furono esempio di due situazioni profondamente diverse, ma la loro azione fu congiunta e si declinò secondo un modello di affermazione del potere di cui erano di espressione diversa. Una questione che si presta in realtà ad altre, a numerosissime sollecitazioni, in particolare, come dicevo all'inizio, sull'esistenza di questa gerarchia degli illegittimi, in cui la nascita non sviliva la potenza dell'appartenenza che veniva rivendicata, sottolineata secondo canali diversi, autonomi e altrettanto potenti. Grazie. Grazie molte Silvia per questa appassionata riflessione che ha toccato, credo, temi diversi, anche contesti differenti. Quindi, visto che il tempo scorre, vorrei avere del tempo proprio per discutere. Vorrei lasciare la parola all'ultima non relatrice ma discussant, ma comunque relatrice, che è Vanessa De Cruz Medina, studiosa poliedrica che si muove dentro ambienti di donne molto differenti e anche attraversato geografie differenti. Quindi ringrazio Vanessa per aver ascoltato e insomma credo che le sue riflessioni ci aiuteranno poi ad aprire una buona discussione noi e con chi vorrà intervenire. Quindi Vanessa, se ci sei, ti lascio la parola. Grazie. Yo no quiero tomar la palabra mucho tiempo, solamente 5 minutitos, para primero agradecer a la organización de este congreso y a la Universidad de Girona la invitación, al igual que para felicitar a Silvia, a Diana y a Verónica por sus excelentes papers y agradecerles que me dejen ser partícipe, ¿no?, de esta discusión. Como digo, solo quiero tomar unos minutos para reflexionar sobre 4 aspectos que me han sugerido en estos temas. 4 aspectos que creo que están todavía siendo muy prolíficos en la discusión sobre el mundo monástico, el mundo femenino, el género, y que pueden avivar, o es mi intención, avivar el debate. En primer lugar, bueno, todas las presentaciones magníficas nos reinciden en la idea de los conventos como instituciones religiosas y al mismo tiempo no, ligadas a otras instituciones o a otras organizaciones que, aunque están ligadas a ese mundo conventual, no lo son. El caso de conventos de patronazgo real como las Descalzas o algunos en Italia o incluso en América, que pueden ser también residencia de otras mujeres que no son propiamente monjas y que sirven para otros objetivos que no son puramente religiosos.
En ese sentido, todos los papers nos han hablado de estos conventos permeables, ¿no?, que definió Elizabeth Letfeld, donde a través de la visita o a través de la carta, las mujeres se comunican con el mundo exterior, rompiendo esa imagen de la clausura total que no existió de ninguna de las maneras, ni en la Edad Medieval, ni en la Edad Media, ni en la Edad Moderna. También en ese sentido hay 3 elementos que han salido constantemente en las exposiciones, ¿no?, que es autoridad, poder e influencia. Autoridad que tienen estas mujeres, poder que pueden ejercer e influencia que incluso lejos de residir o de retirarse en estos conventos o de profesar en ellos, pueden ejercer mujeres que residen en esas ciudades y que están, ¿no?, mediante la influencia en las personas que tienen autoridad, como en el caso del convento que nos hablaba, del conservatorio que nos hablaba Verónica, aunque los patronos son hombres, sus esposas, sus mujeres están decidiendo o influyendo en qué es lo que se debe hacer en los conventos. E incluso esos conventos son permeables y vemos 3 casos completamente distintos en ese sentido para otras mujeres, ¿no? Para las viudas que se retiran en el conservatorio, por ejemplo, en la Casa de Arrepentidas de México, que nos hablaba Diana, a mí me ha llamado mucho la atención que solo puedan estar mujeres solteras, no viudas, como si las viudas no ejerciesen la prostitución o no pudiesen. ¿Por qué esa relación? ¿Por qué solo mujeres solteras y no viudas que podían estar en similar situación de desamparo? O bueno, para hablar del caso de Giovanna de Austria y su hermana, ¿no?, como vemos como esos conventos también son lugares de formación y de ejercer el poder de otras mujeres que ni siquiera tienen intención de profesar, como son las hijas ilegítimas de los Austrias. ¿Qué hacen todas estas mujeres? Todas estas mujeres que no son las monjas, ¿no? ¿Qué están haciendo en el convento? ¿Qué están creando? ¿Cómo afecta la vida de las profesas estas otras mujeres? ¿En qué lugar sirven de canales de comunicación? En segundo lugar, creo que todas las presentaciones han resaltado algo que cada vez nos interesa más desde los estudios de género, la interseccionalidad o la falta de interseccionalidad, en el sentido de que conviven mujeres de diferentes estamentos y de diferentes castas incluso. Por ejemplo, en el convento mexicano, en la Casa de las Arrepentidas, aunque todas las mujeres son de la misma extracción social, vamos a decirlo así, todas son prostitutas, hay una clara definición de una categorización, ¿no?, de la prostitución y del ejercicio de este. E incluso luego entra el elemento casta, solo mujeres españolas, que entiendo castellanas, frente a otras mujeres, cuando sabemos que la inmigración femenina a América tuvo muchos más colores. ¿Y castellana significa solamente venidas de España o significa también las hijas, las mestizas o las hijas de españolas en Nuevo México? No sabemos, ¿no? Esa relación o esa infiltración del aspecto social y del privilegio y de la casta en los conventos producen una serie de situaciones que nos enriquecen como historiadores para entender esos conflictos, esa marginalidad y esa asistencialidad que existían en esas instituciones. En tercer lugar, quería resaltar un aspecto que me parece muy llamativo en este panel y que es muy curioso y que creo que nos enriquece también, que es preguntar a las fuentes. Hemos visto fuentes de todo tipo, ¿no? Incluso en cada paper había fuentes de todo tipo. Fuentes más, vamos a llamarlas oficiales o más gubernamentales, actas, pero también hemos visto interrogatorios, correspondencia y para mí es siempre importante preguntar a la fuente. ¿Quién la escribe? ¿Quién habla? ¿Para quién se está escribiendo? Porque existe un discurso que cada vez hay que analizar y que un discurso sutil que en mi modo de ver las mujeres utilizaron de forma magistral muchas veces, ¿no?, que es esta retórica de la solicitud, del desamparo y de la pobreza. Incluso para casos de los que sabemos que son mujeres que no son pobres, no están desamparadas, pero que ejercen este discurso, que lo escriben, que lo saben
exponer públicamente, y es un discurso público además, para tener esa protección o ese confort en muchos casos, o esa autonomía. Y estoy pensando en las viudas que les da vivir en un convento, ¿no? Tienen la imagen pública cubierta, resido en un convento, estoy retirada, yo no hago nada, cuando realmente sabemos que son agentes, informadoras y que están creando redes, ¿no? Que es el último aspecto de que quería tratar y que me ha parecido muy interesante en todo este panel. Claro, el uso de la terminología que estamos usando. Vemos esta mezcla, esas hibridaciones entre lo público y lo privado, lo laico y lo secular. Hablamos de sororidad, que creo que es un término que tenemos que discutir mucho, porque al mismo tiempo que existe esta, vamos a decir, esta emoción compartida de desamparo de ser mujer, las mujeres vemos que están ejerciendo lo que Alison Post ha llamado agentic gender, es decir, en momentos, según para el propio provecho, en momentos me considero igual a todas las mujeres, en momentos exijo o hago ejercer mi privilegio, ¿no? Mi privilegio de ser de una o de otra clase social. Y cómo esas mujeres, sean de clases no privilegiadas o clases privilegiadas, saben usar estos resortes, me parece algo muy, muy interesante y muy a explorar. Y por último, quizá se ha visto de una manera más difusa, pero creo que queda muy claro que lo que hemos estado viendo en nuestras tres presentaciones son las redes clientelares femeninas. Redes familiares o no, o redes de poder, pero son redes clientelares femeninas. Tendemos a ver el mundo de la edad moderna como este mundo patriarcal en el que solo los hombres tienen autoridad y poder, y bajo esta presencia casi como de un mar calmo, ¿no? Y siempre igual, existe una marea, ¿no? Existen unas olas que son todas estas redes que vamos descubriendo poco a poco y en las que tenemos que seguir trabajando, que igual estas redes clientelares y familiares femeninas van entre el mundo laico, el mundo religioso y nos dejan ver que dentro de esta estructura tan autoritaria que nos intenta demostrar las fuentes oficiales masculinas y patriarcales, pues realmente el patriarcado a mí me hace ver que no era tan fuerte, ¿no? Porque estaban todas estas mujeres contestándolo. Y con eso termino. Muchísimas gracias también a la profesora Giorda por esta partecipazione. Grazie a voi tutte davvero e grazie anche per questi rilanci, e direi che possiamo aprire la discussione con le domande. Quindi ecco, vedo che chiunque stia partecipando può intervenire, può chiedere, domandare o riflettere anche, va benissimo. Ovviamente c'è la mano che si può alzare o si può aprire semplicemente il microfono, visto che i numeri ce lo permettono. Non so se qualcuna delle relatrici vuole anche ritornare su la nostra discussione, ma la nostra discussione ha alzato la mano, quindi ti do ancora la parola, Vanessa. Yo tengo muchísimas preguntas, pero voy a empezar por, y siento, bueno, no siento, hay que reconocer lo que una no sabe. A mí el paper de Diana me ha parecido, me ha iluminado sobre cosas que no tenía absolutamente ningún conocimiento, y me disculpo por ello, pero me ha interesado mucho esta transformación, ¿no? Es una institución que se va transformando con los años, pre-Trento, post-Trento, vemos las diferencias entre el periodo, como has dicho, de conquista o el de colonización, vemos también la diferencia entre un rey como Carlos V, un emperador, y un Felipe II, ¿no? Que es un rey más así. Pero me ha interesado sobre todo mucho esta cosa de las mujeres solteras, porque yo tengo esta información del mundo americano más a través de la relación epistolar,
Y lo que veo siempre, ¿no? Estos libros de Rocío Testón Núñez, El hilo que une, o de las cartas de inmigrantes, lo que veo siempre mucho es, no solamente, no tenía tanta imagen de mujeres solteras yendo a América, teniendo que encontrar en la comercialización de su cuerpo una forma de sobrevivir, sino tenía más esa imagen de viudas desamparadas, de mujeres que viajan con sus maridos, pierden a sus maridos en América y quedan absolutamente sola con niños o sin niños, ¿no? No hay una institución para estas otras viudas. ¿Qué hacían las viudas? ¿Iban al convento normal? No, no sé. Me gustaría que nos contases un poquito más si sabes de este tema, Diana. Sì, Diana, muchas ti gracias. teniamo, Sì, prego, ti teniamo sveglia. Sì. Sì, ancora sono sveglia. Sì, sì, hay bastante, o sea, hay como, no hay muchos monasterios, ¿no? En ese momento en Ciudad de México hay 2 nada más, además de, ¿no? O sea, es el segundo que se funda en la Ciudad de México. Entonces, también otro monasterio que se funda, que va a tener patronato real, dice específicamente en sus constituciones que no pueden entrar viudas, ¿no? Que no pueden entrar viudas de ninguna calidad, ¿no? Y ahí sí, y ese es como el tercer monasterio que se funda. Entonces sí hay una mucha claridad, ¿no? En los otros monasterios que se fundan, igual empiezan a decir, o sea, tienen que ser doncellas y tienen que ser preferentemente, o todos los monasterios en los informes que hacen al rey justo para decir que están pobres, ¿no? Lo que decías que me gustó mucho, ¿no? Que me hace mucho sentido, porque yo encuentro eso en los informes en todos, ¿no? Estamos muy mal, estamos muy pobres, se nos está cayendo el techo, y ahí se dice que son específicamente para las hijas de los conquistadores, que sus padres, ¿no? Para huérfanas. O sea, el discurso va a ser eso, los monasterios son para huérfanas, o sea, incluso se prohíbe que sean viudas. Y sí, el hecho de que tuvieran que ser este monasterio es que si estaban casadas, ya no se podían casar con Dios, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces ya habían estado una vez casadas, pues no se pueden volver a casar. Entonces, por eso tenían que ser doncellas, ¿no? Este mundo de la migración femenina es muy poco abordada, ¿no? De hecho, yo a través de encontrar estos registros de, como esta de María de Rivera, ¿no? Es de las pocas historias que he encontrado así, pero en general también se desconoce mucho, ¿no? Sobre esta migración femenina, pero por estas otras fuentes, como la de Fray Jerónimo de Mendieta, que en realidad es como muy única, ¿no? No la he encontrado en otras partes, se hace mención, ¿no? Generalmente se habían estado pidiendo muchos monasterios durante estos 30 años, ¿no? Del primero al segundo, y decía que hay muchas hijas, ¿no? O sea, se habla de las hijas de los conquistadores, no se habla de las esposas, ni se habla de las viudas, son las hijas que quedaron desamparadas. Y bueno, de esta intersección que decías justo, también pensaba sobre, sí, o sea, dentro del monasterio van a estar también las donadas, las sirvientas, ¿no? Y ellas son las que son mulatas, son indígenas, y también por española se puede entender mestizas, ¿no? Porque española va a ser una condición jurídica y no es una condición racial, ¿no? Si el padre es español, y generalmente es así, cuando nace la, la niña se puede adscribir tanto si es española o a ser indígena, ¿no? Pero como jurisdiccionalmente no existe el término mestiza, pero es muy probable que estas españolas, muchas también fueran mestizas, ¿no? Y bueno, en los otros monasterios que he trabajado, también al principio se hacen los informes y no se dice específicamente, solo se dice a veces, pues son las hijas de los españoles habidos en Indias, ¿no? O sea, acá, y no se hacía esta especificación, ¿no? Va a ser en los años 80 que empieza por una cuestión de, de patrimonio y de construcción de las élites, empieza el discurso de que es para españolas, ¿no? O sea, son las españolas que están aquí, que están sufriendo, y todos los otros proyectos que los monasterios anteriores que eran como para indígenas o que están en el contexto de la evangelización son como proyectos para mujeres que se abandonan, ¿no? Y se hace esta resaltación. Pero sí,
es eso. Y bueno, me gustó mucho lo que comentabas, ¿no? Sobre que son estos monasterios en el que las mujeres que entran no son, eh, pues su principal intención no es ser como monjas, ¿no? Religiosas, sino que son otros. Y sobre todo esto de que tiene que ver con las mujeres que son sueltas, que eso es una cosa que encontré más en la historiografía de España, ¿no? Que empieza a haber toda una política muy fuerte con los jesuitas, sobre todo, ¿no? Y que va a retomar Felipe II, de crear un montón de monasterios, porque no pueden estar las mujeres sueltas, porque amenazan el sistema sexogénero, ¿no? Amenazan el sistema. Entonces tienen que estar dentro de una institución, tienen que casarse, ¿no? Tienen que ser o prostitutas o monjas o estar dentro de una institución, no pueden quedar sueltas, ¿no? Y lo que dijeron un poco es que en el proceso de la construcción de las urbes, ¿no? Va a haber también migración de mujeres que van a estar, como en cualquier ciudad, ¿no? Que se empieza a llegar, pues llega de migrantes, ¿no? Sobre todo Ciudad de México va a ser un lugar donde pasa de todo, ¿no? De todo, toda la capital principal donde migró toda la migración europea, ¿no? Entonces, no pueden estar sueltas y pensaba, ¿no? Pues claro, las viudas no pueden estar sueltas, eh, las ilegítimas no pueden estar sueltas, ¿no? O sea, tiene que estar dentro de una institución forzosamente, ¿no? Y por eso empiezan todos estos proyectos de caridad, ¿no? Sea por un lado, sea por el otro, ¿no? Porque tenían que asentarse, ¿no? Esos. Ujú. Sí, y en ese sentido, ¿no? Por eso fue tan importante el libro de Perry, ¿no? El de Mi espada rota, mi mujer que trota, ¿no? Aquí lo que tenemos que tener es a todas estas mujeres muy controladas por distintos motivos, ¿no? A las ilegítimas de los Austrias como Giovanna, pues hay que tenerlas controladas porque si ellas tienen descendencia, a lo largo son familia real, extendida, pero son familia real. Puede crear conflictos dinásticos dentro de la propia monarquía, ¿no? A las viudas o a las solteras, porque bueno, ¿qué es eso de que las mujeres estén sueltas? Pero además hay un factor que quería preguntarte y quería extenderlo a Silvia y a Verónica. ¿Cambia la situación en México con la llegada de alguna virreina? Quiero decir, ¿las virreinas ejercen ese poder de protección? ¿Cambia cuando solo está el virrey sin su mujer o cuando está la virreina presente y entra esta protección del resto de las mujeres, que es protección, control, o de estas instituciones femeninas dentro de sus ámbitos? Y a mí siempre me pregunto lo siguiente, claro, porque el término sororidad para mí, por ejemplo, ¿no? que apunta Verónica, que es muy bueno apuntarlo, porque nos hace plantear los límites y las categorías. El término sororidad, yo entiendo sororidad como el hecho de ser todas mujeres y no hay clases. Bueno, una virreina, una mujer, una dama, yo creo que las que estudio yo, que estudio a estas élites y a sus criadas, esta élite ¿hace esto en tanto en cuanto por un motivo altruista de sororidad? ¿O hace tanto esto en cuanto por un motivo de estatus, fama y honor? Es decir, para su propio beneficio. Tener una criada que queda perdida cuando has sido tu criada, bueno, eso puede arruinar tu reputación, porque además los juicios, la documentación está llena de criadas charlatanas que hay que controlar. Hay que meterlas también en un convento, casarlas bien, porque pueden hablar cosas que no es bueno que se hablen de forma pública. Luego, en segundo lugar, toda la vida privada, vamos a decirlo así, privada, de estas mujeres que en la esfera pública están demostrando ser solamente, desde las reinas a las más bajas, madres, cristianas, etcétera, pues esa figura pública hay que construirla, ¿no? Se construye, entre otras cosas, con esta caridad. Luego ya en Palacio, y pensemos en ejemplos como la princesa de Éboli, luego ya en Palacio yo hago otras cosas en mi casa, pero de puertas afuera no. Entonces, tanto en Nápoles como en Nuevo México, ¿cómo se nota, o podemos hablar de que se nota una presencia, una diferencia en tanto hay un poder femenino virreinal o una élite o no? ¿Hay una diferencia en cuanto a la vida de las mujeres que viven en ese territorio, en ese reino?
o da igual? Bueno, me uno directamente a la discusión que también quería recoger antes. Bueno, primero respondo a la pregunta de si se nota la presencia de la virreina, ¿no? Esta yo era una de las preguntas que me hacía al inicio de mi investigación, de decir cómo es de fundamental el papel de estas virreinas, ¿no? De estas mujeres que llegan allí con sus maridos y qué hacen, ¿no? Yo en el caso de Nápoles empiezo a tener mis dudas. Es verdad que hay una figura muy fundamental, que es la condesa de Miranda, que es fundamental en toda esta labor institucional, asistencial, que también lleva a Madrid, creo que era el Colegio Santa Isabel, en el monasterio cerca del monasterio de la Concepción, pero me empieza a generar muchas dudas. Yo creo que hay una serie de perfiles alrededor de estas virreinas que comienzan a ser muy interesantes de investigar, porque las virreinas tenemos que tener en cuenta que llegan un periodo breve, 3, 6, 10 años en una suerte de tiempo, pero que hay una serie de perfiles que están allí, que conocen lo que está pasando en la ciudad, que saben en qué se mueven y que en este caso además tiene que ver con el poder virreinal, porque no es una comunidad cualquiera, es la comunidad, son mujeres y son mujeres de la comunidad española, con lo cual tienen que jugar siempre en este estatus. Yo creo que una de las figuras fundamentales son las hijas de estos virreyes. Estoy empezando a ver que a partir del virrey de Toledo se empieza a iniciar toda una política matrimonial que es interesante porque se quedan allí y empiezan a llevar también toda esta política de la monarquía o esta política familiar también con otros territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es interesante. El término sororidad igual, o sea, por eso lo quité del título, porque cuando empecé a trabajarlo me empezó a generar muchas dudas, es decir, si te dejas llevar totalmente por las fuentes, qué bonito esta mujer que está cuidando a sus damas, que en algunos casos seguramente sea verdad, de decir que exista este afecto, que exista este cuidado y además como una cierta empatía de decir, se queda sola, ¿no? Porque además aquí está el hándicap, que está en la mayoría de los casos está lejos de su familia y eso, que es otro de los conceptos que a mí me gustaría reflexionar, ¿no? El concepto viudedad, ser viuda o ser huérfana y cómo implica todo esto, ¿no? En los destinos de estas familias y más en otra tierra. Entonces, no sé, habría que mirarlo porque, claro, yo creo, o sea, al menos trabajándolo lo que he podido trabajar hasta ahora, por eso hablo de esta sororidad interesada, ¿no? De decir, sí, este cuidado entre mujeres, pero que responde a un interés individual mío. Y en cuanto a la Ay, perdón, Vanessa. No, sí, perdón. Digo, en cuanto a la interseccionalidad en las instituciones, en el caso del Conservatorio de la Soledad, o sea, es todavía más llamativo porque el único criterio, bueno, aparte de que hay un límite de edad en las niñas, el principal criterio es que sean hijas de españoles y que estos españoles hayan tenido buena reputación. Es el único criterio. Y aquí sí que quería también unir una pregunta a Diana, porque quería saber si para tu caso te encuentras como una limitación de estas autoridades por la llegada de mujeres que puedan ejercer la prostitución. Porque en el caso de la poca documentación que he podido trabajar del monasterio de las Arrepentidas en Nápoles, sí que hay esta limitación clara y que es decir, por favor, cuidad ya desde la propia galera, que cuando llega, qué mujeres desembarcan. Que era una cosa que, claro, como Vanessa, a mí me fascinó porque no había caído en que pudieran llegar mujeres solas. O sea, yo pensaba que ya se quedaban solas allí. Y sí que en este caso, sí que por ejemplo, sí que se admite a mujeres viudas. El límite es la edad, pero el principal criterio, sobre todo, vuelve a ser que sea española. Y creo que os dejo la palabra ya también a vosotros, porque además creo que nos queda poco tiempo. Gracias. No, grazie, anzi. Perdón, podemos Vanessa, hacer una prego. cosa para, antes de que conteste Diana, uniendo también un poco esta cosa de las mujeres de poder y de la sororidad, yo le quería preguntar a Silvia, porque bueno, a mí la bastardía me interesa muchísimo, ya lo sabe ella, de todas estas mujeres ilegítimas. Me gustaría preguntarte, Silvia, si tú encuentras una solidaridad
entre ilegítimos e ilegítimos. Es decir, en algunos casos yo he encontrado que, y el caso más llamativo para mí, que es el que más he estudiado, es el de Rodolfo II y sus 15 hijos. Claro, son de madres diferentes, no se conocen, muchos no se han visto y solo se conocen por referencia, solo se conocen mediante carta y solo se unen cuando hay algo que les interesa defender como miembros de la casa, es decir, para protección de unos u otros o para conseguir un favor. Si no, estos ilegítimos, y quería ver desde el caso que tú estás estudiando, no tienen contactos entre sí. Se consideran únicamente familia para ciertas cosas y para otras se olvidan completamente. Como es el caso de Giovanna, Mariana, sus madres, es decir, ¿qué están haciendo ellas? Vale, vale. ¿Puedo hablar en italiano o en español? No lo sé. Para mí es lo mismo. Italiano, per favore. Me scuso per Claro, no parlato. claro. Entonces, yo creo, scusate, esiste un rapporto di sororità molto fuerte entre las dos. No tenieron nunca posibilidad de encontrarse, de compartir espacio físico, de cercanía entre las dos. Pero así fitto, intenso fu il contatto epistolare. Escribieron muchísimas cartas, se coadyuvaron para ganar un objetivo, ma así no se habla de un objetivo común. Un objetivo que interesaba a Giovanna y que Mariana desde Madrid sostenía con muchas fuerzas. Y las dos no se vieron nunca en el largo de sus vidas. Pero así tenían un legame fuerte de cercanía emotiva, a donde no he podido hablar del testamento de Juana de Austria. En el testamento, que así puede ayudar a reflexionar sobre el papel jugado de esta fuente, la fuente notaril, así como fuentes emocionales, se explica el rapporto entre las dos, porque Juana pone su hija abajo del amparo de su hermana. Es fundamental para mí. Entonces, sí, tengo que decir que el rapporto de bastardía, no sé si así se puede decir, son bastardas, son doblemente bastardas. Y es fundamental para comprender el desarrollo político institucional que tenían estas mujeres de poder. Entonces puedo hablar 2 minutos sobre el ser viuda. Así, en el caso de Juana, en condición de vedovanza, cuando murió su marido, ella siguió mantener su papel de poder. Entonces, creo, no lo sé, que necesitaremos reflexionar sobre todo el concepto de ser viuda, que no es lo mismo de antes. Tenemos que preguntarnos entre estudiosos qué significa hoy leer ser viuda en la edad moderna a la luz de nuestras investigaciones. Y reivindicar Claro. el poder de la viuda es contradictorio. Yo lo intento hablar siempre con las colegas anglosajonas, que ser viuda en un país, en una monarquía católica, no es lo mismo que ser viuda en una república protestante. Esa es la gran diferencia. El poder de las viudas y sobre todo el poder de las viudas, no solamente el poder que tienen ellas en sí, sino el poder que les dejan. Libros como el de Grace Coolidge sobre cómo las viudas son las tutoras, curadoras de los hijos, del patrimonio, etc. Es fundamental. Las viudas como mujeres
que tienen una independencia económica para promover arte, es radicalmente distinto. Incluso el poder de la casada y de la viuda para elegir su propio, en las élites vamos a hablar, sus propios monumentos funerarios, es abismalmente diferente, opuesto a lo que es el mundo protestante y republicano, vamos a decirlo así. No tiene nada que ver y es contradictorio y son, como antes hablábamos antes del panel, pero seguimos y metemos en la conversación, estas situaciones que son antagónicas, contradictorias, pero no excluyentes, que se dan en el mismo lugar. Y eso es muy interesante. No sé si debemos acabar, pero yo os agradezco a todas. Y es el placer de poder aprender con vosotras, escucharos, os felicito, por favor no me olvidéis. No, Quiero leer nunca. sí, quiero leer más si hacéis estos artículos o publicaciones, me encantaría poder leeros, aconsejaros o discutirlo más, y os felicito a todas y a Maya Chiara y a la Universidad de Verona por todo este seminario. Sí, muchas Sì, gracias. grazie perché... Sì? No, grazie. No, grazie a voi perché, scusate, proprio 2 parole in conclusione, spero che insomma non finisca qui perché mi farà piacere leggervi e provare anche a riflettere assieme attraverso le categorie che ho ascoltato, ho imparato e vi propongo appunto anche questa lettura continua di incrocio di fonti per continuare a farci riflettere sui piani di vissuti e prescritti che nei mondi femminili e mondi femminili monastici in particolare sono sempre importantissimi, le relazioni di potere spirituale ma anche potere materiale, il potere del corpo, credo che sia una traiettoria che possiamo in maniera comparativa percorrere, e mi riferisco ancora insomma anche io a Pierre Bourdieu e alle teorie del campo religioso e delle relazioni di potere, perché penso che applicarle in campo femminile e religioso anche all'insegna della intersezionalità che qualcuna di voi ha citato possa portare buoni frutti. Sottolineo ancora una volta l'aspetto, siamo in epoca moderna, ma credetemi comparativamente regge da un punto di vista diacronico tutto ciò che state insomma muovendo e mobilizzando a livello teorico, quindi mi piacerebbe, rilancio per il futuro, provare a costruire una discussione comparativa tra mondi monastici e non solo femminili, ma in epoche differenti. Quindi vi ringrazio molto e insomma prima che il tempo scada ringrazio tantissimo l'Università di Verona e il congresso che ci ha permesso di incontrarci, conoscerci, con alcune ci conoscevamo già, conoscerci meglio, e davvero che sia un inizio di un dialogo e non un sigillo formale. Quindi grazie a Vanessa, grazie Silvia, Veronica e grazie Diana, e buonanotte, buona giornata a Diana in particolare. Muchísimas gracias. Grazie. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.